Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 22 de marzo del año 2023. Flor, Día Mundial del Agua. Muy bien. Buen día para recordar que 7.4% de los panameños no tiene agua potable. Según el censo. Según el censo. Que otro pocotón de gente que no se preguntó eso en el censo tiene agua potable pero no le llega. Así que es como si no tuviera. Mucha gente tiene, pero no las 24 horas. Bueno, en materia internacional, básicamente, lo más relevante, continúa el ataque de Rusia a Ucrania. Las defensas antiaéreas de Ucrania lograron repeler 16 de 21 drones Shahed 136 que fueron enviados a atacar las regiones de Kiev, Zitomir y Khmelnytskyi al oeste de la capital de Ucrania. Ese ataque, a pesar de que fueron repelidos 16 de los 21, los 5 que sí causaron impacto, impactaron en edificios civiles y causaron la muerte de 4 personas y heridas a otras 7. Es decir, sigue la escalada militar rusa a pesar de la visita de Xi Jinping a Moscú y de la supuesta mediación y el acuerdo y los mensajes que han mandado de posibilidad de llegar a un fin del conflicto cuando Occidente y Kiev estén listos, según Vladimir Putin. Entre tanto, siguen atacando población civil, edificios civiles. Esos son crímenes de guerra. Eso está establecido en la Convención de Ginebra. Muy bien. Por otra parte, la Fiscalía General de Colombia, que por cierto el procurador Caraballo estaba reunido con el fiscal Barbosa ayer, informó que está investigando al hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, por supuesto lavado de activos, que acá conocemos como blanqueo de capitales, ya que según denuncia que hizo la ex esposa del señor Nicolás Petro, él habría recibido más de $124,000, supuestamente para la campaña de su padre, hoy presidente Gustavo Petro, de un ex narcotraficante y ex contrabandista. Yo no sé si esos términos de ex se aplican. Fue condenado por narcotráfico y por contrabando, incluso pagó años de prisión, como 17 en Estados Unidos. El señor Samuel Santander López Sierra le había entregado a Nicolás Petro y la denuncia es que además se quedó con el dinero, no lo metió en la campaña. Bueno, vamos a ver en qué termina eso. Lo cierto es que se anunció que se está investigando al hijo del presidente de Colombia. Y por último, en Beijing, la contaminación atmosférica, mientras Xi Jinping está de visita en Moscú, se disparó a unos niveles alarmantes debido a una enorme tormenta de polvo. En esa ciudad viven 21 millones de personas y la calidad del aire alcanzó el nivel máximo de 500, que indica una contaminación grave, aunque según las cifras oficiales, algunas lecturas no oficiales dicen que se duplica la cifra a 1000 micropartículas de arena en el aire, en el ambiente. Así que la población de Beijing, ustedes los ven ahí, tiene que salir obligadamente con mascarillas desde hace mucho tiempo, además antes del COVID, porque la ciudad está altamente contaminada, el ambiente de la ciudad está altamente contaminado, no solamente por el smog que producen las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos, sino también por estas tormentas de arena que de tanto en tanto aparecen allá. Muy bien, Flor. En el plano local... ¿Fentanilo sigue siendo el tema? Sí, es el fentanilo. Ahí vi que le encontraron como una especie de chivo expiatorio. Y creo que se trata del anestesiólogo del que habíamos hablado aquí antes. Pues no dan mayores detalles, pero todo parece indicar que es el famoso maletín abandonado o paquete abandonado en donde había 2 o 3 o 4 ampollas de fentanilo, para tratar de decir que eso es la responsabilidad o ese es el principal sospechoso de la pérdida de 20.000 ampollas. Y eso fue lo que le informó el director Enrique Lao a la directiva cuando 5 meses después del robo y llamado por la directiva, porque no fue por voluntad propia, le dijo a ellos, ¿no?, que todo esto había iniciado por este joven. Sí, pero aquí el doctor Alfaro, Flor, nos dijo que esa investigación se había dado en su momento y había concluido
sin ningún tipo de sanción para la persona. Entonces me llama la atención que ahora parece que a la misma persona, no sé, porque no detallan quién es, le van a tratar de echar el muerto de esto. Yo no sé, a mí me causa... Lo que queda muy claro es la falta de controles. Hoy Sí. la doctora Lau decía en el noticiero más temprano que no están registrados los faltantes de fentanilo en el sistema, lo cual te demuestra que una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hay. ¿Dónde está el chequeo contra lo físico? Sí, no, lo que nos decía ayer el doctor Abadía, los registros y balances trimestrales de esas medicinas controladas, de esas medicinas de uso delicado, pero que además por los componentes que tiene, que son narcóticos, tienen un control no solo nacional, Flor, tienen un control de carácter internacional. Y lo explicaba el doctor Abadía ayer, que incluso pudieran cortar el chorro del suministro de este medicamento. Sí, sí, también la decana de farmacia de la Universidad de Panamá se había pronunciado en ese sentido también, de que cuando la Comisión Internacional de la ONU, que de fiscalización de este tipo de sustancias, debe recibir los reportes cuando se dan sucesos o eventos como este que se dio, y debe tomar unas medidas que inicialmente implican restringirle el acceso de esos medicamentos al país que reporta ese tipo de pérdidas. Hasta que den una explicación con el mínimo de sentido común. Por eso eso podría perjudicar, no digamos que ya lo esté perjudicando, pero podría llegar a perjudicar a quienes sí requieren de esa medicina, pues para controlarle el dolor en las circunstancias y situaciones que se han explicado ampliamente aquí. Yo no sé en qué, ante tanta falta de controles, ¿qué estará pasando con otros medicamentos controlados? Esa es la primera cosa que me pregunto. Y lo segundo es, ¿cómo es posible que el presidente siga sin pedirle la renuncia o remover al director del Seguro Social? O sea, aquí no se ha perdido, no sé, 3 Tylenol. Acuérdate que el director del Seguro Social, si bien el presidente es el que lo designa, no lo puede remover libremente. Hay unas causales de remoción establecidas en la ley 51 y del Seguro Social. una de las causales, como dijiste en estos días, la ley 51, el artículo 39, es errores graves que causan errores. Bueno, tuve una... pero tiene que ser a petición de la Junta Directiva. Claro, y eso es lo que no pasa. Tuve una conversación con gente que está alrededor del director de la Caja, preguntando por qué razón el director de la Caja no habla. Entonces, la excusa que ellos me dan es que lo que pasa es que se trata de un tema serio y que a él le recomendaron guardar silencio. Yo le dije que si no se ha dado cuenta que por esa estrategia de guardar silencio, él está siendo señalado como el único responsable de la pérdida del fentanilo. Ajá. O sea, esa es la realidad desde un punto de vista comunicacional. Entendemos la parte legal, pero también tiene que, él convive en ambos mundos y su reputación va por encima de lo que pudiese estar avanzando las investigaciones. Y yo creo que aquí el silencio del director de la Caja, el silencio de los voceros de la Caja no es bueno en este momento frente al tema del fentanilo. No sé si vieron esta mañana entrevistar a la directora de Farmacias y Drogas. Sí. Y ella dio una explicación, mira, dentro de todo bastante coherente, de incluso explicó cómo Panamá tiene una cuota, el país tiene una cuota de esa droga controlada, una cuota que debe sustentar porque cada lote viene debidamente etiquetado y con un sistema de trazabilidad no solamente nacional, internacional. Igual que las vacunas. Igualito, porque ella dice que formamos parte de una organización internacional que vigila estas sustancias a nivel mundial. Entonces, ella aclaró que, por lo menos en los registros del almacén de la Caja del Seguro Social, no hay faltante. No hay faltante. Pero eso que te dice, que no contrastan eso con el físico. No, claro, lo que dice es que hay una banda debidamente organizada dentro de ese almacén que te está llenando el fentanilo, porque es que el fentanilo no tiene patitas y sale caminando. Sí. O sea, alguien se la llevó, porque es que el faltante del fentanilo no lo estamos diciendo nosotros ni nos inventamos, lo dice la propia Caja de Seguro Social, que desde noviembre, aunque no le haya informado a la Junta Directiva del Seguro, sí lo reportó al Ministerio Público, que inició una investigación. Hay unas preguntas claves que debe responder el director Enrique Lao. La primera es por qué demoró 5 meses en informar a la directiva. Exacto. Esa me parece que es la primera pregunta. La directiva que él se enteró por los medios de comunicación. La segunda es cómo es posible que después de 5 meses no sepa cuántas dosis se perdieron. Tercero es en qué quedó la investigación
contra el anestesiólogo Bueno, que dejó tirado. ¿Y qué relación la tiene eso directora con- de Farmacias y Drogas aclaró ese punto. Hay 2 carpetillas. Que la Caja del Seguro Social, por cierto, debe aclarar eso también, sino que ellos ayer envían un comunicado en donde mezclan las cosas. Eso es lo que, por eso digo que ¿Ves? él debería responder eso. Mira lo que dice el comunicado ayer del Seguro, que la Caja informa que se abrió un proceso administrativo a un funcionario del área de salud, quien presuntamente es el propietario del maletín con insumos y medicamentos, entre los cuales figura el fentanilo. Como si esa persona, y Se hubiera mira, llevado exactamente, dosis. ellos dicen allí que es un proceso administrativo, ojo, o sea, es un proceso interno, es una falta, pero ante la opinión pública quedaría, o queda, porque la gente no discierne ni separa las cosas, que pudiese tratarse que de esta persona esté involucrada con el resto de la pérdida del otro fentanilo. Entonces ni siquiera aclaran ¿Y el sabes qué asunto más me como parece es. que debería responder el director de Seguro Social? ¿Qué tanto fentanilo debería o debía haber en inventario? ¿Por qué había tantas? Y ese registro sí lo deben tener, independientemente de lo desordenado que puede estar el O inventario sea, ¿cuántas del seguro. se usan al mes? Eso por ejemplo, deben como cuidarlo, claro. Sí, ¿cuántas se necesitan al mes como para tener tantas en stock? Porque Bueno, la según- directora de farmacia sí dice que el país lo tiene muy identificado y eso está medido. Según nos dijo el doctor Alfaro, Sí. hay casos en donde se usan hasta 60 Así dosis es, por día, así por es. paciente. O sea, Pero a hay- mí el número no me sorprende realmente. No, pero hay una A mí lo que métrica. sí me sorprende es que se haya perdido Claro. y 5 meses después no saben ni siquiera Claro, cuánto se perdió. O sea, la falta de controles. Claro. Pero sí, acuérdate que tampoco es que eso se pueda comprar libremente. Eso hay unos controles hasta para la compra. Por eso mismo se ¿No? trata Entonces- del crimen organizado y una organización criminal que pueda hacer y pueda facilitar el movimiento de ese producto, porque cualquiera no puede salir a la calle a vender fentanilo porque inmediatamente lo detienen. O sea, es más, los controles inclusive ahora son más exigentes dentro de la Caja de Seguro Social, revisan todas las mochilas que entran a la entidad. Algo que debía ocurrir anteriormente y no solamente en los edificios de la Caja, sino también en las áreas próximas a los almacenes donde está este producto. Y Asumo esto- yo que debe haber ese control, no sé. Y esta pérdida sucede al mismo tiempo que la DEA revela o denuncia o informa que se está produciendo una epidemia en el tráfico de fentanilo en Estados Unidos, donde se ha detectado en 48 de 50 estados, ¿no?, un aumento en el tráfico de fentanilo mezclado con silacina. Claro, porque Imagínate. es que eso es lo que Entonces, hacen, lo mezclan. Y el cartel, los carteles mexicanos de droga están traficando fentanilo hacia Estados Esto es Unidos. un asunto muy sofisticado y eso sí me lo dejó entrever mi fuente en el Seguro Social, ese que está cerca del agua. Dice que sí es algo sofisticado y es algo inclusive que puede estar a niveles internacionales y que quizás esa es la razón, la que él sustenta, por la cual el director de la Caja no está hablando. Que hay organismos internacionales involucrados, hay agencias federales de Estados Unidos involucradas, pero sí hay que llegar al fondo de lo que ocurrió aquí, porque Panamá incluso puede ser sancionado internacionalmente si nosotros no estamos haciendo un buen uso del fentanilo. Según la directora de Farmacia y Drogas, durante la pandemia se excedió la cuota producto de la cantidad de pacientes que se tenían afectados con el COVID en el país. En ese momento se aumentó la cuota, pero hay una cuota ya establecida, la cual Panamá tiene que cumplir y sustentar internacionalmente. Si eso no lo hacemos de forma correcta, podemos ser sancionados afectando las cirugías que se realizan en el país, afectando al asegurado y al paciente en términos generales, porque la compra la hace el Estado se encarga de la distribución y al final se terminan afectando no solamente los asegurados, sino el resto de los que no son asegurados, porque el fentanilo se utiliza para la mayoría de las cirugías que se realizan en este país. O sea, es un asunto realmente muy delicado y que sí tiene ribete que se trata de una organización criminal de alto vuelo. Bueno, oye, ¿vieron que Panamá emitió bonos globales con mucho éxito? Incluso hubo ofertas 5 veces o apetito de 5 veces lo que se había emitido. El endeudamiento. Y es para pagar deuda. Estos bonos son para pagar deuda. Se cambia una deuda que se vence próximamente por deuda a más largo plazo. Eso no es ningún problema. Esa es la praxis normal de los gobiernos, de los estados. Pero el tema es que sigue aumentando la deuda, ¿no? Sigue creciendo la deuda. Sigue creciendo y seguirá la deuda. creciendo. Y Yo no lo veo un revés. y no le dan
según denuncia del presidente de la Asamblea, no le acreditan los fondos para pagarle a los funcionarios determinados funcionarios de la Asamblea, porque por lo menos los que denunció Juan Diego Vázquez son los funcionarios de la bancada de oposición, independiente. ¿no? Pero es que entonces no sabemos si a los del gobierno les pagan. El propio presidente de la Asamblea dijo que ni a los del gobierno le están pagando. Bueno. O sea, es lo que fue Juan Diego Vázquez por ir a hacer la denuncia, a quejarse ante el presidente, y el presidente de la Asamblea lo que dijo, no, ¿por qué te estás quejando si yo tengo el mismo problema? Imagínese cómo... Pero es preocupante porque eso implica que hay una crisis de gobernabilidad puede derivar de eso. Hay un tema de tesorería ahí, porque si el MEF no le ha puesto a disposición los salarios de los funcionarios de la Asamblea a la Asamblea, el primer órgano del Estado, imagínense de qué tamaño será el problema. Después dicen que aquí no hay clientelismo, después dicen que aquí no hay politiquería, después, por favor, ¿qué es? Bueno, y hablando de clientelismo y politiquería, ¿vieron el tuit de Ricardo Martinelli? Qué divertido. Esta mañana. Yo, de verdad que... Hasta risa el cinismo. Sí, vamos a leerlo. Es que mira, yo realmente... Mira lo que... Sí, hay que leerlo para... Desde que fundé y me inscribí en el partido realizando metas, mi pasado político en otros partidos que apoyé o milité quedaron en el pasado. Todos los partidos son buenos y respeto la voluntad de sus adherentes en sus elecciones y decisiones, pero el tratar de achacarme culpas o involucrarme en las decisiones de otros colectivos que no sean realizando metas es una crasa irresponsabilidad que, con todo respeto, no me competen ni me importan. A ver. O sea, ese no es el mismo Ricardo Martinelli que ha acompañado a Yanivel Ábrego de Cambio Democrático por todo el país en campaña política. ¿Qué es eso? O sea, no. Yo realmente... Tratar de involucrarme en decisiones de otros colectivos. ¿Quién lo ha involucrado? Él. Él solo se involucró en el asunto. ¿A las buenas o a las malas? Claro, exactamente. No, esto a mí, o sea, yo no sé, el cinismo. Ahora, yo no sé si es increíble. Yo no sé por qué razón manda ese mensaje en redes, de verdad. Bueno, porque tú dijiste ayer que se estaba metiendo y él te sigue. ¿Será eso? Sí, él te sigue y quiere tomarse un café contigo. Sí. Hoy nosotros dijimos, porque todos dijimos que había una injerencia indebida. A Flor le parecía que no era delito, pero si que hay una injerencia, Claro. no hay claro. duda. Nadie dijo aquí que era delito. Pero no de hay que duda. se metió. Es Pero correcto. decir que él le tiene, ¿cómo es? De que lo estamos Tratar de achacarme involucrando. culpas o involucrarlo en las decisiones de otros Exacto. colectivos que no sean realizando metas. Es una crasa irresponsabilidad que no me competen ni me Él importa. mismo Oye, subió los eso. videos, óyeme. Ah, No, hombre, no. Esto es tan Martinelli. sí, Es tan él, o sea, de da verdad. risa, pues. Claro, Sí, porque el tema es La que... gente pregunta a veces si esto es hecho con inteligencia artificial y con cosas que gente que inventan fake news. No, esto eso tiene el sello. Tampoco se puede subestimar. Ese es el sello Tampoco se le puede indiscutible. subestimar al señor Ricardo Martínez. No. Él, cada mensaje que manda, él sabe por qué lo manda. No se le puede subestimar. Pero lo que sí, obviamente, es que él trata de jugar con esta inteligencia. Y ese es el punto en donde entramos en discusión. Porque el tratar de hacer política y jugar con la política está bien, pero tampoco trate de jugar con la inteligencia de los que leemos también y lo seguimos en las redes, sobre todo porque a veces pareciese que estuviésemos hablando con dos personas, evidentemente, ¿no? Claro, en cuanto a los resultados de las elecciones en Cambio Democrático, es evidente, mire, independientemente quién ganó, porque eso lo deben determinar entre hoy o mañana, ya sea una facción o la otra, la que ganó por muy poco. Eso significa... Yo sí creo que se tiene que aprender de esto. No, pero espérate, es que hay un mensaje adicional. Eso significa que la injerencia de Ricardo Martinelli no provocó arrasar completamente el Partido Cambio Democrático, que al final era el objetivo. Pero hay que ver, sí, claro. El que ganó por poquito, o sea que ese partido está dividido. Exacto. Ese Porque partido está dividido. ¿Quién sabe? La diferencia era tanta que al meterse Ricardo Martinelli, que él dice que es una irresponsabilidad decirlo, pero al meterse él, se acortó esa brecha. Pero también hay que ver qué tan... O sea, lo que sí deja claro esto es que la elección del 9 de julio va a ser complicada. Sí, la primaria del 9... Claro, sobre todo lo que dijo ayer la señora Yanivel Ábrego, la diputada Yanivel Ábrego, que dijo, y dio a entender, pues no sabemos si esa es su intención, pero dio a entender que para las primarias va. O sea que ella puede ser entonces una candidata. Ella, porque creo que Ricardo Martínez no puede ser candidato. No. Dentro de Cambio Democrático. No, salvo que hagan una alianza. Salvo que hagan una alianza. Una alianza, pero eso Así es que, después. si ella va a correr, significa... Y ojo, mire, presta atención a lo que va a pasar. Si ella corre como candidata presidencial, solo puede correr como candidata presidencial. Sí. Ya no puede correr como diputada,
en Y Capira. se quedaría sin chicha ni limonada. Exactamente, y no solamente en Cambio Democrático, en ningún otro partido. Es correcto. Así que mire los alcances de la decisión que ella tendría que tomar. Yo por eso todavía quedo con la duda de si ella se va a lanzar. Puede ser a lo mejor que tenga otra figura desde esa óptica del cambio ya, que lance entonces para la presidencia de Cambio Democrático. Porque tengo entendido que para nivel de diputada por Cambio Democrático en Capira, ahí no va a haber primarias, creo, y es la decisión que tomó el presidente de ese partido, por lo menos lo que comunicó. Así que me imagino que ella correría para diputada por otro colectivo político, no sabemos cuál puede ser. Bueno, de hecho, en los corrillos dicen que uno de los pocos puestos que le tienen reservado en RM es ese, allá a nivel AB. Pero también se habla de que puede ser a través del Partido Revolucionario Democrático, ojo. También Ella se tiene su habla. corazoncito allá. Claro, también se habla. Tiene, Recordemos quién es el esposo. tiene así, Por eso un dije que tiene su vínculo, corazoncito allá. Claro, claro. tiene un Entonces, vínculo de afinidad con... Entonces, más segura ella tiene correr como diputada. Independientemente de Cambio Democrático no la postule, porque tiene varias opciones más allá de Cambio Democrático. Pero si corre a la presidencia por Cambio Democrático y la pierde, ahí entonces va a tener un problema porque significa que no va a poder correr como diputada. Claro, si la gana no va a tener problema, ¿no? Si la gana no tendría problema. Pero si la pierde, sí. Entonces estás en un free for all, 50-50, viendo lo dividido que está el partido en este momento. Y más dividido inclusive de la cantidad de diputados que tiene en la Asamblea, porque si te pones a ver la cantidad de diputados que apoyan a Ricardo Martinelli en la Asamblea, son 15 de 17, me parece, ¿no? 18. 15 de 18. 15 de 18. Sí. Entonces, lo cargado sería, por eso decía que debía haber sido apabullante el éxito de la facción de Ricardo Martinelli en Cambio Democrático, pero no ocurrió, sobre todo Yo por la creo que cantidad lo de del diputados. TER, yo insisto en lo que decía ayer, el TER tiene que ser una cosa obligatoria para cualquier tipo de elección, porque esto que se está viendo no fortalece la Sí, oye, democracia. estaba escuchando a Osman Valdés. Valdés Esto debe ser en materia de reforma. explicando la lentitud y la cuestión. Claro, se hace Manual. artesanalmente, manualmente, Pero mientras eso no llegan las debería actas permitirse de para nada. mientras llegan las actas de los lugares alejados. O sea, por supuesto que se explica que por más chiquita que sea la elección, que hay que contar 100.000 votos, con esa metodología arcaica, pues evidentemente eso va a tardar hasta mañana, que dicen que mañana finalmente se tienen los resultados. Mañana jueves, sí. Pero Así yo es que- digo, o sea, de esto también Pero hay que eso aprender. genera, cuando una elección es reñida, este tipo de Incertidumbre, y incertidumbres, después este hablar juego de de fraudes, cifras etcétera. de por aquí, por Que allá. uno saca una cifra de otro del Sí, otro. Realmente con el entonces- TER se evitan todas estas cosas. Por eso tiene que ser obligatorio. Haya la plata o no haya la plata. Va a ver Pero cómo ojo, resuelven. Tienen que tener Lo que el pasa TER. es que el TER agiliza los resultados extraoficiales. Correcto. Pero regularmente el conteo de las actas sí toma tiempo. Sí, No, claro. por supuesto. O sea, Claro. ellos están dentro del término del conteo normal de las actas. Pero Lo que pasa así- es que no hubo TER. Pero así hubo todo TER. el mundo se Claro. maneja Y con las después se mismas hace cifras. simplemente una verificación de que haya match entre concordancia, pues entre lo que se manejó por el TER, se informó por el TER y el resultado de las actas, que por lo general la hay, Sí. salvo pequeñas inconsistencias que... Que no hacen la diferencia en Pero el mira, resultado. no hacen tanto así es. un grupo como el otro está reclamando el triunfo, pero un triunfo muy reñido. Sí, No es un triunfo que eso se hubiera evitado con el claro. TER. Porque los dos están diciendo, no, yo gané. Y uno dice por 500, el otro dice, uno dijo que por 500, el otro dice que por 1000. Entonces es demasiado Estrecho. estrecho. Se presta Claro, para este se tipo presta. Claro, ya tuvimos unas elecciones estrechas, porque recuerden que las elecciones de las últimas. de 2019 fueron de Con Rómulo. 50.000 votos de diferencia, y para presidente. Entonces, claro, pero allí el Tribunal Electoral jugó su rol y el TER jugó su rol y creo que al final todo el mundo confió en ¿Te la imaginas decisión. que en esa elección no hubiera habido TER? No, mejor dicho. Es que el Por eso TER... digo, o sea- la transmisión extraoficial de resultados es para agilizar el conocimiento de la ciudadanía y para tranquilizar a la ciudadanía sobre el conocimiento de los resultados. Es que es el- extraoficial porque no son las actas, pero es el resultado de las actas, ¿no? O sea, no son las actas físicas, pero sí es el resultado que refleja cada acta. Y que los funcionarios del Tribunal Electoral, a través de ese mecanismo de transmisión extraoficial de resultados, dan a conocer a la ciudadanía. Finalmente se hace un cotejo y se oficializa la decisión. Y ahí sí se da el resultado oficial. Pero nunca ha sucedido hasta ahora que el resultado del TER sea distinto del resultado oficial. Mira lo que dice un televidente, no hace sentido que los candidatos o presidentes de partidos puedan decidir si hay TER o no. Para algo el Estado se gasta la plata en tecnología para usarla. ¿Sí?
Ahora, lo que no sabía yo era que cobran por el uso del TER, que el Sí. Tribunal Electoral cobra por el uso del TER. Entonces, uno puede entender, o sea, parece lógico que si el Cambio Democrático, el Partido Cambio Democrático, tiene suspendido el subsidio electoral y le van a cobrar, no sé cuánto era la cifra, Flor, tú mencionaste una cifra ayer. El costo de la acción, $275.000. Imagínense, o sea, eso no estamos hablando de 3 reales. Entonces, pero yo creo que sí, debería ser obligatorio y además sin cobrar. Sin cobrar, si eso es un servicio que presta el Tribunal Electoral. Correcto. Para eso hay un Eso digo, presupuesto yo del desde Tribunal ayer Electoral. dije eso, sobre el TER me manda mucho... Bueno, vamos a cambio. vamos al cambio y regresamos con nuestro invitado especial Vamos a del día seguir de hoy. hablando del fentanilo. Así es. Ya regresamos aquí a Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder y hablemos, Flor y Guido, del famoso fentanilo. Oye, por lo menos algo ha mejorado la cultura general de la gente. Nadie sabía lo que era el fentanilo. No. Ya sabemos lo que es, lo que hace, pero ¿cuánto cuesta lo que se robaron? Esperemos que no se entere la gente también de la morfina, oxicodona, Sí, porque etcétera, y hay- otros medicamentos narcóticos por la misma situación que Claro, se está entrando y el que fentanilo. también se Porque utilizan- podría ser, porque si no hay control para el fentanilo, no lo hay para nada. Claro, y aquí está Alejo con nosotros porque creo que él tiene más conocimiento en ese sentido, porque todas esas sustancias se utilizan como especie de precursores, las mezclan con un montón de cosas ahí y la utilizan obviamente como drogas muy potentes y que el crimen organizado le saca provecho a todo eso, Alejo. Sí, pero lo que mencionabas, tanto la oxicodona como la morfina, así empezó esta gran crisis de opioides como el fentanilo en los Estados Unidos, ¿no? Primero se recetaba ese tipo de drogas que son paliativas para la gente que tiene mucho dolor o incluso para temas anestésicos, pero cuando eso generó una gran cantidad de personas que se hicieron adictas a estos medicamentos, eso generó una alarma en el sistema público de salud en los Estados Unidos, se empezaron a cortar las prescripciones médicas, pero al cortar la prescripción médica no se corta, digamos, El consumo. el consumo, no se corta la adicción. Entonces, obviamente, las personas empezaron a encontrar estos opioides en el mercado ilegal y ahí aparecen todas las estructuras de narcotráfico en donde fueron los perfectos suplidores de estos productos en todo Estados Unidos y ahora toda la guerra que hay con los opioides de México, desde Asia, etcétera, ¿no? Y estamos hablando de cifras muy, muy grandes, lo mencionábamos el otro día. Generalmente un kilo de fentanilo anda aproximadamente por unos 15.000, 20.000, 25.000, depende en qué cocina lo hagan, ¿no? Porque depende el precursor que se le ponga y quién lo hace, tiene un costo superior o un costo inferior por el tipo de pureza que pueda llegar a tener y qué tanto después se puede ser mezclado con otras drogas para poder estirar otras drogas como la cocaína o como la heroína, o se le puede mezclar con metanfetaminas, etcétera. Y eso después en la calle puede reportar, o sea, un solo kilo puede reportar utilidades hasta por más de 20 millones de dólares. Pero espérate, acá se robaron, por ahora sabemos 19.000, como para redondear 20.000, por no dejar. ¿Cuánto más o menos podría costar eso? Mira, no sé porque desconozco cuál es los miligramos, digamos, de las ampollas que faltan acá en la caja del Seguro Social, pero en términos generales en el mercado internacional este kilo está valorado en no más de 30.000 dólares. Ahora, pero tenemos que decir algo también que es muy importante. Las cantidades, digamos, que se trafican de fentanilo no vienen del mercado legal o no viene del robo de los hurtos de los hospitales. O sea, que puede sumar al mercado ilegal, sí, claro, pero les pongo un ejemplo. México en el año 21 usó legalmente en los hospitales cerca de 5 kilos de fentanilo puro, 5 kilos. Cuando las incautaciones que se dieron en México en ese año llegaron cerca a los 2.000 kilos de fentanilo en el mercado ilegal. ¿Qué quiere decir? Que este producto que se vende, que se trafica, que se vende en el mercado ilegal a todos estos consumidores, principalmente no viene de los hospitales del hurto. O sea, porque no dan las cantidades para suplir lo que realmente necesitan. Lo que nos dijo la directora de Farmacias y Drogas hoy, Elvia Lao, fue que Panamá tiene una cuota de 600 gramos, me dijo, gramos exactamente. O sea, menos de un kilo, porque tú me dices, todo México son 5 kilos, Panamá no llega al kilo siquiera de ese producto. Sí, porque digo, es un producto que yo no soy médico, pero por lo que sabemos tiene que estar sumamente diluido. Recordemos que solo 3 gramos, 2,5 gramos son letales para una persona.
Entonces el suministro médico de este producto tiene que estar sumamente diluido, con lo cual Claro. es lógico que en un país como México use 5 kilos y Panamá use Menos de 600 uno. gramos. Entonces, pero a lo que vamos es que el consumo es tan grande en el mercado ilegal que eso se produce en cocinas clandestinas, Claro. con precursores principalmente que están viniendo de Asia. Fíjense que hay una lista de 50 precursores que son los que están reglamentados, los que tienen ciertas restricciones, los que las aduanas tienen que estar declarando todo el tiempo y están muy controlados, pero en realidad ya hay más de 200 precursores que pueden generar el fentanilo, los cuales no están en esa lista y por lo tanto no hay controles por parte de las autoridades tan estrictos. Y todos estos precursores llegan a países vecinos desde donde se produce y eso está cambiando totalmente la lógica del modelo criminal del narcotráfico, porque antes los cárteles mexicanos dependían de los clanes, digamos, o de los cárteles de la cocaína de Colombia en la producción, porque no se produce cocaína en México, Claro. sino que los cárteles distribuían en los mercados esta cocaína. Y ahora eso se rompe porque México puede producir fentanilo y no depende de la cadena de suministro de la cocaína que viene de Colombia. Y además el fentanilo es mucho más, o sea, genera muchas más ganancias, es más fácil de movilizar y de distribuir porque se puede esconder mucho más fácil y la demanda hoy en día está siendo mayor que el tema de la cocaína. Una pregunta, ¿será que algo de eso quedó en las calles de Panamá o es tácito y sobreentendido que salió del país? La verdad no, sería una suposición decir una cosa o decir otra, ¿no? Me imagino que las autoridades deben tener cuántas personas estarán consumiendo esta droga en forma ilegal en Panamá, porque Panamá tampoco escapa de estas realidades que son globales. ¿Tendremos esa cifra? No, tan altas no creo todavía, porque el mercado, digamos, no es tan alto en Panamá como para que haya una alerta de este tipo, pero obviamente estamos en un momento, este tipo de acciones tienen que generar alertas en la sociedad y en las autoridades como para no llegar a las crisis que pueden tener países como México, Estados Unidos y Canadá, donde están muriendo personas a cada minuto por tema de sobredosis de fentanilo, que además hay que decir algo, las personas a veces no saben lo que están consumiendo porque compran una pastilla de fentanilo, pero no saben con qué está el fentanilo cortado ahí adentro, no saben el gramaje de fentanilo y esas combinaciones son letales para las personas y esto es lo que genera la sobredosis y las causas letales. O sea, en este momento, ¿qué sería peor, que estuviera fuera o dentro del país el fentanilo? Creo que lo mejor sería que esté recuperado ese fentanilo, ¿no? Claro. Digo, porque al final esté adentro o esté afuera de Panamá, eso puede ir en contra de la salud de seres humanos, sean panameños o no sean panameños. Pero Entonces, lo mejor posibilidad es de que se recupere. recuperación... Yo creo que todavía hay, hasta que no se dé por perdido, me imagino que la Fiscalía está haciendo una Exactamente. investigación como para avanzar en eso. Es importante que ese fentanilo pueda aparecer, incluso para darle tranquilidad a la ciudadanía, a muchos consumidores que legalmente consumen fentanilo y que no sabemos a dónde puede terminar ese fentanilo, ¿no? Según reportes de prensa, 150 personas diarias mueren en Estados Unidos por el uso de fentanilo de ese ilegal en el mercado negro, ¿no? O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Es increíble como en las escuelas está afectando mucho eso y ya hay colegios que tienen el antídoto para fentanilo para poder en estos inyectables de pen darle rápidamente el antídoto para poder salvar la vida de estos niños, porque hay muchos jóvenes y adolescentes que lo están consumiendo y a veces no lo saben porque lo consumen en gomitas masticables, lo consumen en caramelos, es una droga muy fácil de esconder. Hasta en pastillas como para la tos, esas como Ricola. Sí, e incluso en suplementos de estos para ir al gimnasio o suplementos dietarios, o sea, en cantidad de formas se puede esconder y esto es lo que hace muy difícil el tema de la persecución, porque digamos, además, siento que en Latinoamérica tenemos que comenzar a fortalecer las capacidades de las autoridades en materia de la persecución y el conocimiento del fentanilo, porque es muy difícil perseguir algo en donde el conocimiento todavía no es tan profundo. Entonces, todas nuestras autoridades conocen muy bien el tema del narcotráfico vinculado a la cocaína y a la heroína y a estas drogas que siempre han sido las tradicionales en las últimas 3, 4 décadas, pero fentanilo es algo nuevo, entonces es necesario que las autoridades también empiecen a fortalecer a sus equipos de investigación y operativos para reconocer las diferentes formas en que el fentanilo puede estar escondido y distribuyéndose en nuestra sociedad. Ahora, ¿son los mismos cárteles de las drogas, estas tradicionales, los que se están dedicando a traficar con el fentanilo o son cárteles nuevos que compiten con los otros? Es una buena pregunta. Las investigaciones en los Estados Unidos dicen que son básicamente los mismos. Recordemos que un cártel hoy en día ya no es solo un cártel dedicado a la cocaína,
sino que es una pequeña corporación criminal transnacional que tiene diferentes actividades económicas, narcotráfico vinculado a cocaína, pero también trata de personas, también lavado, también contrabando, y ahora se le suma, como que se le suma una nueva oficina de producción, que es el tema de fentanilo, con, digamos, el beneficio de que el fentanilo, lo repetimos, se puede producir en cualquier lado siempre y cuando uno tenga un laboratorio básico para hacerlo, las personas que lo saben hacer, que hay muchos, que lo saben hacer, y los precursores necesarios que se compran en mercados internacionales y que muchos además se compran en mercados, digamos, ilegales, a través del dark web, por ejemplo, se compran muchos de estos precursores y también se usan todas las herramientas de las redes sociales y plataformas de comunicación para vender este producto luego y para poder ser distribuido. Entonces, realmente es algo que hay que ponerle muchísima atención, pero volviendo a la pregunta, sí, básicamente son los mismos cárteles de antes que ahora vieron una nueva oportunidad de negocio criminal y entonces se están dedicando a eso con una ganancia mucho más alto y con una persecución mucho menor. Claro, porque ahora es más rentable y ocupa menos espacio. Y más fácil de ocultarlo. Bueno, y hablando de persecución, hay que tocar el tema de la ley de extinción de dominio que la Asamblea se resiste a discutirla en primer debate. Esa es una herramienta que ha resultado eficaz para combatir donde les duele a los cárteles, incluyendo en las drogas, en las ganancias obtenidas con drogas como el fentanilo, financiera. a la estructura financiera. Sin embargo, ¿cómo va ese proceso en Panamá, que tiene ya varios años? O sea, yo recuerdo la ley de extinción de dominio originalmente la presentó la ex procuradora Ana Belfun la primera vez. Después, la ex procuradora, cuando era diputada, Ana Matilde Gómez, también, como una iniciativa de ella en la Asamblea. Y ahora, por último, durante esta administración, el ministro de Seguridad presentó el anteproyecto, pero nada, o sea, no hay la voluntad. Sí, y creo que es fundamental que Panamá pueda tener esta ley para, de la misma forma que otros países que la tienen en la región y en América Latina puedan combatir al mismo nivel estas estructuras del crimen, porque mientras tanto no se pueda ir en contra de la estructura económica financiera, como decía Flor recién, entonces no tiene sentido seguir arrestando gente, porque igual la estructura sigue funcionando en el exterior, porque tiene las cuentas bancarias activas, las propiedades activas, los camiones en la calle circulando con productos ilegales, está toda la estructura económica financiera criminal activa. Entonces la ley de extinción de dominio obviamente es un tema que en algún momento Panamá tendrá que dar ese paso. Entendemos que no está parado, sino que sigue avanzando, tal vez un poco más lento de lo que esperaba que avanzara, pero es algo que sigue avanzando. Creo que se están determinando cuáles son los delitos en los cuales va a aplicar y no. Recordemos que en algunos países como Colombia, por ejemplo, aplica a todos los delitos por igual, no hay una diferencia, no hay, como delitos precedentes para que aplique la ley de extinción. En Panamá entiendo que sí, en otros países también los hay, y la experiencia en esos otros países dice que a medida que se va implementando la ley, entonces se empiezan a sumar otros delitos. Lo vemos en el caso de Guatemala, por ejemplo, donde ya el tema de la trata de personas y la extinción de dominio se está vinculando en la ley, porque obviamente son estructuras criminales que tal vez hace 10 años atrás o 12 años atrás, cuando esa ley se votó y se aprobó, no existían como tal dentro de la metodología criminal de Guatemala. Ahora sí existen, ahora sí ven que tienen grandes propiedades y que tienen, un caudal económico criminal grande, pero la ley no los toca porque no están incluidos, entonces se reforma y se incluyen otros delitos. Creo que el paso más importante para Panamá es que tenga una ley de extinción de dominio, más allá de los delitos que estén contemplados en la misma, y creo que el propio accionar, la propia implementación de la ley con los años, dará a entender que hay que ir incorporando lentamente otros delitos para que la ley sea mucho más amplia y abarcativa. Ahora lo importante es que quede puesto crimen organizado, por ejemplo, que quede puesto estos temas de narcotráfico, que si se puede quedar trata de personas, porque es un delito que cada vez lo estamos viendo en Panamá, que ha dejado de ser un país de tránsito solo para dedicarse a un país de origen y de explotación para víctimas de trata, y eso genera una estructura económica. Entonces es importante que esos delitos sean contemplados, por lo menos en este proyecto inicial. Pero los diputados tienen la facultad de modificar cualquier ley que les llegue o que sea presentada en la Asamblea. Lo que me hace pensar que
no la quieren modificar del todo, o sea que no es que no la están pasando porque está como está, sino porque no la van a pasar aunque esté como quieran ellos que esté. Simplemente no la quieren pasar, ¿o me equivoco? Bueno, siempre es complicado una ley de extinción de dominio, Flor, en todos los países. Esto no ha sido una excepción en Panamá. En ningún país la ley de extinción ha sido fácil que pase, que se apruebe, que se discuta, va y vienen las modificaciones, los comentarios. Yo creo que Panamá está teniendo el mismo proceso que han tenido otros países en la discusión de esto, porque como hay una afectación a la propiedad privada y siempre la propiedad privada ha sido muy importante en todas nuestras sociedades desde el inicio, ¿no? El tema de la inviolabilidad de la propiedad privada siempre ha sido un tema importantísimo en todas nuestras sociedades en América Latina. Obviamente genera todo este tipo de discusiones. Lo importante es que siga la discusión y que no se pare, ¿no? Ahora bien, ¿tú sí crees que con la ley de extinción Pero ya de se paró. dominio... ¿Vos crees? ¿No? No sabemos. O sea, entiendo que no se paró, sino que están ahora tratando de definir esos delitos cuáles son, como para poder avanzar. Y te iba a preguntar eso mismo, porque se habla en función del crimen organizado, enfocarse en el tema del pandillerismo, porque al final se pensó en una ley de extinción de dominio que tocara cualquier tipo de delito en términos generales, ¿no? Y la discusión gira en torno a que no, pero vamos a hablar específicamente del crimen organizado. Circunscribirla al crimen organizado específicamente es lo más óptimo desde tu punto de vista. Bueno, depende, yo creo que te deja mucho la interpretación después de crimen organizado, ¿no? Si nos vamos a la definición concreta, por ejemplo, del protocolo de Palermo en cuanto a crimen organizado, si uno deja crimen organizado en realidad está siendo bastante abarcativo, porque el crimen organizado implica otros delitos que son los que estamos hablando, ¿sí? Implica todas las actividades criminales del crimen organizado que están puestas ahí, entre ellas el narcotráfico, la trata, el comercio ilícito, los temas de blanqueo de capitales, los temas de corrupción también están incluidos en crimen organizado. Entonces, creo que hay que ver cuál es la mejor forma para... Lo digo porque, por ejemplo, yo veo las cifras que casualmente estabas divulgando hace unos días sobre el tema del contrabando de cigarrillos. O sea, cuando uno ve la mayor cantidad de cigarrillos que hay en la calle son de contrabando. 95%. Sí, el mercado legal del cigarrillo ha quedado circunscrito, imagínate, a un 5% del mercado. Entonces, y ahí, ¿quién está involucrado? El crimen organizado, obviamente. O sea, quien tiene la capacidad de poder contrabandear con todos los controles que existen, algo que es un producto legal, como es el cigarrillo, pero lo hace de manera ilegal, o sea, tiene la capacidad para mover fentanilo y para mover lo que le dé la gana. O sea, miren el alcance de esto, pero seguiremos hablando de este tema después de la pausa, acá con Alejo Campos de Crime Stoppers, en Cuarto Poder. Ya regresamos. Continuamos aquí en Cuarto Poder hablando con Alejo Campos de Crime Stopper y decíamos antes de irnos a la pausa, Alejo, tú que sacas la cifra acerca del contrabando de tabaco, de cigarrillos, ¿no? Que es impresionante, o sea, la cantidad de contrabando de cigarrillos que hay en este país, o sea, 95%. Y además lo venden en la calle libremente. Sí, exactamente. Uno va por los puestos peatonales de la área central y tiene las pacas ahí de cigarrillos Elephant. Sí, me acuerdo que recuerdo una marca. Sí. No digamos marcas para no promocionar. Sí, Claro, pero, ¿no? Imagínate. Pero hay varios y lo peor de eso es que como es tan barato y lo están vendiendo además por unidad, eso hace que muchos niños y adolescentes en las barriadas tengan la oportunidad con una moneda de adquirir uno y empezar de poco a generar el vicio del fumado, ¿no? Entonces, además de todo lo que tiene que ver con la implicación de pérdida de recaudación de impuestos, que es una cantidad de dinero por año, creo que se calculó como 300 millones, algo así, en impuestos directos como en impuestos normales. El tema de salud pública, que es muy grande. Pero y cuando tú además ves ese el contrabando, financiamiento. ¿no sientes que representa el fracaso de todas las restricciones que han surgido en Panamá para el producto? Porque al final se pusieron todos estos impuestos para hacer más difícil que las personas tuvieran acceso al producto, pero si tenemos un 95% de contrabando hay un fracaso total en lo que se hizo. ¿Ah? El tema es que a veces se dice que en Panamá se está fumando menos, pero claro, si uno se va a las cifras oficiales de cuánto se está vendiendo legalmente de este cigarro, menos, se está obviamente. vendiendo el 5%. Si solamente es un 5% Con legal. lo cual uno va a concluir, sí, se está fumando menos. No, se está fumando menos legal, pero el ilegal la gente está comprando por todos lados. Y es más ¿Y el peligroso. mercado todo ilegal de nivel. vaporizadores? Eso da muchísimo miedo en este momento y eso lo ha permitido la Ley 315 en realidad. Promocionada por el presidente de la Asamblea, Cristiano Adames. O sea, nosotros estamos en eso sumamente preocupados porque hay una ley
que ha generado un mercado ilegal. Es correcto. Así Porque es. al hacer una prohibición completa de la comercialización de un Exactamente. producto, Así entonces es. lo que genera es mercado ilegal. Es como lo mismo que pasó en Estados Unidos en el 20 con Al Capone. Igualito. La ley seca generó a un personaje como Al Capone. Igualito, igualito. Las restricciones en exceso lo que provocan es un mercado, está comprobado con el tema del cigarrillo. Totalmente. El exceso de restricciones provocó al final un mercado negro imparable. Entonces, las cifras dicen, no, que la gente está fumando menos, sí, pero no ven la ilegal. Y lo peor No de ven eso ilegal. además es que como la comercialización es ilegal, entonces uno deja afuera al Ministerio de Salud Pública, quien debe de verificar Claro. el tipo de producto que el consumidor está consumiendo, valga Claro. la redundancia. Entonces muchas veces se están vendiendo en el mercado ilegal aceites para rellenar estos vaporizadores que son aceites hechos en casa, como el fentanilo. Sí. Están Así hechos es. en casa, en un cuartito de atrás, y no se sabe lo que tiene ahí adentro. Y en algunos casos hay sustancias psicotrópicas que se están incorporando en estos aceites que después se venden a través de WhatsApp, de Telegram o de cualquier Pero otro tipo de además aplicación. es una incongruencia porque aprueban la ley de cannabis medicinal que todavía no está debidamente reglamentada. Y entonces uno de los mayores métodos de uso del cannabis medicinal es el vaporizador. Sí. Entonces, Sí, por eso creemos que va a haber una modificación en esa ley, porque además la ley es clara. Porque ¿cuál de las dos? En la 315, la de cigarrillos electrónicos, porque la ley es clara en lo que dice que es todo tipo de aparato, digamos, que suministre estos productos con o sin nicotina. Eso es lo que le cerró de alguna forma la puerta a la implementación a través del tema del cannabis. Exacto. Y por eso creo que va a haber una modificación que habría que aprovechar para, que haya una regulación. Porque además el consumidor tiene que tener la confianza de que si va a decidir consumir algo, su Va a ser algo Ministerio de sano. Salud lo verificó antes. Es que estas restricciones promueven el crimen organizado, que no es de droga en este caso, sino de sustancias legales, porque estamos hablando de cigarrillos, estamos hablando de los vaporizadores que se comercian internacionalmente, pero al estar restringido en Panamá, crea un mercado alterno propicio para que el crimen organizado haga su Sí, fiesta, ¿no? y se está lavando muchísimo dinero a Claro. partir del cigarrillo de contrabando, que además, si bien en la parte muy local puede operar a través de pandillas locales, pero en realidad lo que hay ahí son grupos de interés económicos quienes están moviendo ese dinero. Porque a veces cuando uno dice crimen organizado transnacional, se imagina como de películas el criminal. No, y uno piensa nada más en droga, narcotráfico, Sí, y el cocaína, criminal, marihuana. y las armas, ¿no? Y todo eso. Pero no, a veces son grupos económicos que tienen una estructura transnacional criminal y que mueven determinados productos con una lógica criminal, porque además evaden impuestos y comercializan productos que están prohibidos por Esos cigarrillos de contrabando son fabricados mayoritariamente ¿en qué país o en qué países? Generalmente en Asia se están Asia. fabricando, y lo que estamos viendo ahora, principalmente China, en India, en Corea del Sur, lo que estamos viendo ahora además es un problema de falsificación que antes no había tanto. Recién le comentaba a Flor en el corte que en una fábrica en Brasil que se estaba falsificando un producto de una marca muy conocida de cigarrillos, encontraron en el momento del allanamiento, creo que eran 20 aproximadamente personas que estaban siendo explotadas laboralmente para producir estos cigarrillos falsificados. Y esto es lo que siempre hablamos del tema de las convergencias criminales. Hoy en día, mezclan alguien que delitos. se dedica a un delito ya no se dedica solo a ese delito, se dedica a todos y trabajan juntos. Entonces, esta persona, su delito era falsificación de cigarrillos, pero además introdujo trata de personas, explotación laboral, gente esclavizada haciendo ese producto. Entonces, hay mucho más mundo criminal atrás de un cigarrillo de contrabando, Claro. como lo hay a través de atrás de otro producto Cualquier falsificado, ¿no? actividad ilegal. Bueno, para lo cual la ley de extinción de dominio es una herramienta necesaria para combatir donde les duele, en el bolsillo. Ese sería el Bueno. camino. Bueno, Terminamos. Alejo, muchas gracias. Gracias, Gracias a Alejo. ustedes. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio y en RPC Televisión, continúe con el brunch. Nos vemos mañana.